Las siguientes son historias paranormales, reales, sucedidas en hospitales. ¿Te atreves a escuchar? Relato compartido por Iván Ramón Villagrán Loza. Hola, buenas noches. Quiero compartirles una anécdota. Me sucedió hace 3 años, en la Clínica 14 del IMSS, en Guadalajara, una hermosa ciudad de México. Mi papá pisó un clavo, pero no le dijo a nadie hasta que tenía una infección muy aguda. Al enterarme, lo llevé al hospital. Estuvo internado alrededor de 1 mes. Los médicos incluso plantearon amputar su pie. Cuando valoraron su estado de salud, agendaron para un día después un procedimiento de raspado para remover todo el tejido muerto de su pie. Todas las noches me estuve con él, haciendo guardia, y la noche previa al procedimiento quirúrgico que le harían, él me dijo que descansara, pues me veía muy fatigado por tantas guardias nocturnas. Me acosté en el piso, encima de mi sudadera, boca arriba, mientras seguíamos platicando. Me contaba que tenía miedo y con su mano me tocaba el cabello de la frente. Cuando dijo que ya se iba a dormir, le contesté: «Está bien, pa, porque mañana va a ser un día muy pesado». Él dejó de tocarme el cabello, subió su mano y se quedó dormido, de lado, volteando hacia donde yo estaba acostado. Cerré mis ojos, pero en cuanto lo hice, sentí que me agarraron el cabello. Dije entonces: «Papá, ¿no que ya te ibas a dormir?». Y abrí mis ojos. Frente a mi rostro estaba una cara descompuesta, llena de gusanos, sin párpados, pero sonriendo macabramente. Ya he tenido otras experiencias paranormales que me han dado un miedo paralizante al grado de no poder gritar ni moverme, pero esta vez fue diferente. Me llené de coraje, de una ira incontrolable, y exclamé furioso: «¡Lárgate de aquí!». Me levanté rápidamente para alcanzarlo. Estaba dispuesto a pelear, a pesar de que sea ilógico, ya que lo que estaba mirando no era de este mundo y por su apariencia sumamente maligno. El cuerpo de esa entidad estaba parado en la puerta. Su cuello era como una serpiente, alargado, de tal forma que su rostro estaba frente a mí. Conforme me acercaba hacia la puerta, el rostro de esa cosa retrocedía sin dejar de mirarme, hasta que llegó a su cuerpo y se quitó de la puerta. Salí al pasillo para ver a dónde se fue, pero se esfumó. Eran ya las 11 de la noche. En la habitación había 3 camas. Estaban todas ocupadas y un familiar cuidaba de cada paciente. Mi papá se encontraba en la cama del fondo, la última. Cuando me di la vuelta para regresar con él, todos habían despertado y sus familiares de pie. Todos me veían con desconcierto, como preguntándose qué había pasado. Mi papá me preguntó: «¿Estás bien?». A lo que respondí: «Sí, pa, estoy bien». «¿Estás enojado, hijo?». «No, pa, para nada. Te paraste de un salto y saliste como si quisieras agarrar a alguien. Te frenaste en la puerta y saliste como buscando a alguien. Olvídalo, pa. Descansa». Recogí mi sudadera del piso, me la puse de nuevo, moví una silla y me senté frente a la puerta. No dormí esa noche, esperando si regresaba lo que estoy seguro fue un demonio. Cuando amaneció, me llamó la pareja de mi papá. Ya estaba fuera. Me relevaría para poder ir yo a trabajar. Bajé y le di la tarjeta que nos piden para entrar. Eran las 7 de la mañana. A las 2 de la tarde, acudió el médico para el raspado de la planta y empeine del pie de mi papá, con lo que removerían la parte necrosada. El doctor, al hacer la revisión para empezar con el procedimiento, le preguntó a mi papá el porqué del raspado de pie. Él le contestó que debido a que se le estaba pudriendo el pie y era la última opción para evitar que lo cortaran. El doctor agregó: «Su pie no está podrido, solo voy a quitar la piel muerta de la planta y el empeine». Así lo hizo. Cuando llegué, por la tarde, mi papá me contó que no lo operaron, pues ya estaba bien. Yo me quedé muy sorprendido, ya que la noche anterior vi su pie en muy mal estado. Olía muy mal, estaba oscuro en varias partes y drenaba bastante pus. Le pregunté si podía quitarle la venda para lavarle. Él dijo que ya lo habían hecho cuando lo iban a operar, pero insistí en que le lavaría de nuevo, para extraer la secreción que pudiese haberse acumulado. Me quedé gratamente sorprendido al ver el pie de mi papá rosado, con la herida abierta, pero sin partes oscuras, y apenas había rastro de pus. Fue dado de alta a la semana. Decían que su recuperación tomaría de 6 meses a 1 año,
pues tendría que regenerarse el músculo y la piel. Les juro por mi vida que mi papá, a los 2 meses de haber salido del hospital, ya tenía cerrada completamente su herida, incluso sin secuelas, nada, solo le quedó la cicatriz. Creo en Dios, Él es real, Él existe, he visto su poder manifestarse. También sé que existen los demonios, ya tuve el infortunio de verlos. Le doy gracias a Dios, pues le devolvió la salud a mi papá. Historia compartida por Maki Casteldefels, desde España. Buenas noches. Hoy voy a contarles una de las muchas historias que me han pasado en donde trabajo. Soy parte del grupo de mantenimiento en un prestigioso hospital. Somos 18 compañeros, turnando horarios para cubrir las 24 horas, los 365 días del año. El hospital tiene más de 50 años funcionando y son muchos los casos de defunciones, neonatos fallecidos y personas con problemas de salud física y mental. Les adelanto que el turno de la noche, y en especial los fines de semana, ningún compañero los quiere cubrir. Los fines de semana, el hospital se queda prácticamente la cuarta parte de su ocupación normal, tanto en labores como pacientes. Por los techos de las habitaciones, a través de unas pasarelas, puede accederse entre piso y piso para mantener máquinas de aire acondicionado y suministro de agua, entre otros. Les describo esto porque especialmente en esas pasarelas y en las salas de máquinas, a altas horas de la madrugada, se suele escuchar el llanto de algún bebé desesperado o gritos de dolor de alguna persona, que al bajar a planta para preguntar a las enfermeras si escucharon algo, siempre contestan que no, que está todo en calma. Me llevé un susto tremendo la primera vez que me pasó, pero aún no deja de ponérseme la piel de gallina cuando esto ocurre, a pesar de que ya no bajo tan seguido a preguntar. Una noche en especial, de las tantas que me tocó trabajar, tuve la experiencia paranormal más fuerte y real de toda mi vida. El hospital cuenta con más de 60 cámaras de vigilancia. Todo se graba y controla desde una oficina donde hay algún compañero de seguridad, también las 24 horas del día. La morgue se encuentra en el sótano del hospital, por donde se accede en ascensor, o por una rampa que viene desde la calle, por la cual bajan los vehículos del depósito de cadáveres a recoger a las personas que aquí fallecen. Esa noche me encontraba limpiando unos climatizadores en una sala técnica, al lado de la morgue. Estaba completamente solo. En plena faena, me pareció ver algo por el rabillo del ojo. Al girarme, me llevé una enorme sorpresa. Vi a un señor vestido con la bata del hospital, que hacía un paciente de los internados, en la sala de máquinas. Estaba a unos 24 metros de mí, caminando como ausente y con la mirada perdida. Le dije: «Hola señor, se ha perdido, no puede estar aquí. Esto es una sala de máquinas y solo los operarios podemos acceder». El señor se giró, sonrió y asintió con la cabeza. Agregué entonces: «Espere, que le acompaño a la salida». Y comencé a caminar a su lado. Yo le iba hablando, pero él no dijo una sola palabra, solo asentía con la cabeza. Abrí la puerta y seguí caminando con él hasta el hall del ascensor, para que no se perdiera de nuevo por los pasillos del sótano. Yo le vi entrar en el ascensor y las puertas se cerraron. Pensé: bueno, se despistó y se perdió el hombre. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia donde estaba trabajando. Justo al girar por el pasillo, me encontré a uno de los compañeros de seguridad. Le expliqué lo que había sucedido con el señor en la sala de máquinas. Mi compañero dijo entonces que tenía que reportar el suceso, ya que están obligados a contar cualquier cosa anormal que pueda ocurrir durante su turno. Así que me pidió que subiera con él a la sala de control, a ver los videos de las grabaciones para localizar al paciente, identificar la habitación de dónde salió y a dónde entró, y ver por dónde estuvo caminando. Cuando empezamos a ver las grabaciones, apreciamos que yo salía caminando por los pasillos, pero sentí que casi se detiene mi corazón al ver que solo estaba yo, caminando y hablando a la nada. Nadie caminaba a mi lado. Se veía como las puertas del ascensor se abrían y se cerraban, sin que nadie entrara. Nadie. Yo había visto con toda la claridad al señor entrando ahí. Esa noche no volví a mi sitio de trabajo. Me quedé con mis compañeros de seguridad. Nunca más volví a ver algo así, con esa claridad, aunque sí tengo la sensación de que alguien me observa, sobre todo cuando trabajo solo.
Relato compartido por Vanessa Peña, desde Estados Unidos. Soy cuidadora de personas mayores en una institución dedicada a este fin. Nunca había trabajado de noche. Pensé que sería fácil y acepté cubrir algunos turnos. Esa noche me preparé para hacer la limpieza e ir de vez en cuando con los residentes para revisar que estuvieran durmiendo. Me puse un audífono para escuchar música mientras limpiaba el piso. Mientras revisaba habitación por habitación, me pareció ver una sombra al pie de la cama de una paciente. Fue de reojo y cerré la puerta sin dar crédito a lo que acababa de ver. Abrí la puerta de nuevo y la paciente despertó. Ella solo veía el techo mientras hablaba. Repetía una y otra vez palabras sin sentido. Encendí la luz y tomé sus manos para tranquilizarla. Ella me sonrió y me dijo, «Gracias». Cerró los ojos y volvió a dormir. Apagué la luz de nuevo y cerré la puerta. Seguí haciendo mi trabajo. Antes de que mi turno terminara, volví a revisar a los residentes, pero, para mi sorpresa, de nuevo, cuando abrí esa puerta, la sombra estaba ahí, pero ahora más cerca de la paciente. Estaba enseguida de ella, que yacía en su cama, dormida. Volvió a prender la luz y desapareció. Siempre había sido escéptica, pero después de ver eso nunca volví a ser la misma. Cuando llegó la compañera que me relevaría en mi turno, dudé en decirle lo que me había pasado, pero a la vez quería respuestas. Ella me dijo que esa residente padecía demencia y solo balbuceaba palabras que a veces no tenían sentido. De lo de la sombra, no quiso decirme nada. Me fui a mi casa a dormir y la noche siguiente me tocó ir otra vez. En esa ocasión, le pregunté a la persona a quien yo relevaba sobre ese tema y ella fue más honesta. Me contó que aquella paciente había sido en su juventud una clase de medio. Cuando había llegado a nuestro cuidado, todavía la demencia no estaba tan avanzada, por lo que les relataba a otras cuidadoras que ella tenía la habilidad de conectarse con seres del más allá. Ahora, desgraciadamente, con el grado de avance de la enfermedad, creen que ella se conectaba con esos entes durante la noche. Después de oír esto, tuve mucho miedo durante toda esa noche, especialmente de abrir esa puerta, pero tenía que hacerlo. Con los ojos cerrados, encendí la luz y al abrirlos, vi que la paciente estaba con los ojos abiertos, desorbitados. Rápidamente revisé su pulso. Había muerto. Su cuerpo fue llevado en la mañana a la morgue, por lo que al anochecer, cuando llegó mi turno, me sentí más tranquila. Pero de pronto, un botón de emergencia sonó. Los ojos se me abrieron como un par de platos y comencé a sudar frío. Venía del cuarto vacío de la recién fallecida. Estaba muy asustada y le llamé a la supervisora que vivía en el piso de arriba. Ella bajó y con tanto miedo como yo, me acompañó a la habitación. El botón de emergencia que había sido dejado en una mesita de noche estaba en el suelo frente a la puerta. La supervisora se agachó a recogerlo, pero vio algo con ojos brillantes debajo de la cama. Saltó del susto y exclamó con desesperación que nos fuéramos de ahí. Cerramos la puerta y nos dirigimos a la cocina para prepararnos un té que nos calmara los nervios. Le dije que, honestamente, yo no volvería a trabajar ahí, y ella contestó con un tono comprensivo que estaba bien. Supe por otra compañera que aún trabajaba en el lugar, que la dueña mandó bendecir el sitio, y en especial esa habitación. Extrañamente, las personas que la han ocupado no duran mucho ahí, en ese cuarto. Algún tiempo después, regresé a trabajar al lugar donde pasó la historia, pero ya no por las noches, en las mañanas. El ambiente se siente tranquilo. Me imagino que las limpias que la dueña mandó hacer sí funcionaron. Ya no se siente esa energía pesada de antes. Tengo un gato, y desde que volví a esa casa, mi mascota se molesta si dejo la puerta del closet cerrada. No entiendo el porqué de esa coincidencia, pero me asusta pensar en lo que el gato puede ir a ver. Debo confesar que siento una presencia junto a mí. Siento como si el espíritu o lo que sea que traigo conmigo me cuidara. Digo esto porque justo el día que volví a esa casa estuve a punto de tener un accidente automovilístico. Me quedé sin frenos y de milagro me salvé. Esa noche mi gato no dejaba de arañar la puerta del closet hasta que la abrí. Ya no la he vuelto a cerrar. Suceso compartido por Dulce Dailín Hernández. Hoy quiero compartirles otro relato de algo que he vivido y aún no encuentro explicación. Sucedió cuando mi madre, que en paz descanse,
se encontraba internada en el hospital a causa de una neumonía. Todos los integrantes de nuestra familia nos turnábamos para estar con ella dentro del nosocomio. En el área donde la ubicaron estaban enfermos sin cura, pero no lo sabíamos, hasta que al pasar de los días nos percatamos que faltaba el enfermo de al lado, después el de enfrente y así, uno a uno, iban falleciendo debido a la gravedad de su enfermedad. Una noche, después de que las enfermeras apagaran algunas luces, el ambiente se tornaba tenso. El paciente de la cama de enfrente había sido intervenido quirúrgicamente y se veía en muy mal estado. Estaba intubado. Mi madre ya llevaba unas 2 semanas ahí y yo ya no soportaba el cansancio y se lo comenté. Ella me respondió que me recostara en su cama para que yo descansara un poco, a lo que yo me negué, mientras cerraba un poco los ojos en una silla al lado de ella. Me comenzaba a quedar dormida cuando sentí una presencia justo detrás mío y un escalofrío que recorrió mi espalda. Abrí de golpe los ojos y sentí la espalda encorvada, con un miedo terrible, por lo que moví la silla pegando el respaldo a la pared y volví a acomodarme. La mayoría dormía y me quedé mirando al enfermo de enfrente. De la nada, apareció un ser envuelto en una capa negra, como un monje que llevaba capucha. Su rostro era pálido y borroso. Abrí más los ojos, pensando que era un espejismo, y el ser se acercó a la cama de mi madre. No podía hablar, así que le dije en mi pensamiento que se fuera, con palabras groseras, y se acercó más a mí. Comencé a rezar, y fue entonces cuando se desvaneció. Pese al cansancio, esa noche no dormí nada. Por la mañana, el paciente de enfrente falleció. Historia de Blanca Selene López Nava. Hoy les quiero compartir cómo se siente la muerte. Fue hace muchos años, estaba aún soltera. Tenía una vecina ya de edad avanzada. La señora enfermó y fue hospitalizada, pero cayó en estado de coma. Me ofrecí a cuidarla cuando se necesitara, ya que sé lo que implica cuidar a un paciente en el hospital. Es muy cansado. Eran ya pasadas las 12. Yo no podía dormir en el hospital. Solo una pared de tabla roca dividía la habitación. Estaba una señora internada al lado y su hija cuidándola. Las oía platicar muy animadas, aunque no recuerdo qué decían. Yo, en cambio, veía a mi vecina inconsciente, pero le decía que no estaba solita, entre otras cosas para darle ánimo, sin saber si me escuchaba o no. Era ya de madrugada, pasaba de las 2:30. A pesar de la hora de la noche y del aire acondicionado, la verdad, en Acapulco hace mucho calor. Las 2 mujeres seguían hablando, pero de pronto se hizo un silencio abrumador. Me quedé quieta, muy quieta. Presentía que venía una desgracia. Se empezó a percibir un frío helado que cala los huesos y sentí cómo pasó a través de mí. Me dio mucho miedo. Lentamente entró y salió de mi cuerpo. Tanto el vello de mi piel y mi cabello estaban de puntas. En ese momento, oí a la hija de la señora, quien hace unos momentos platicaba alegremente, gritando, llorando. Su mamá había fallecido. La muerte visitó el piso ese día. Extrañamente, fue por la señora, que parecía estar tan bien, platicando, y a quien yo cuidaba, se quedó todavía un buen tiempo. Al platicarle esa anécdota a mi madre, me dijo que ese frío fue la muerte. La sentí en mí. Jamás he vuelto a percibir algo así en lo que llevo de vida. No sé si alguien más ha sentido el paso de la muerte. Había percibido antes presencias malignas o espíritus chocarreros, pero no a ella. ¿Alguien más ha sentido lo que yo? Relato de Alan Rodríguez. Les comparto un relato sucedido en un hospital. Soy enfermero y cuando fui estudiante me enviaron como parte de mis prácticas profesionales a un hospital en Chimalhuacán, Estado de México. El nosocomio es muy conocido. Tanto mis compañeros y yo sabíamos lo teórico, pero muy poco de lo práctico, por lo que generas un mayor apego con el paciente. A varios de mis compañeros y un amigo, a quien conozco desde secundaria, nos tocó impartir el mismo servicio, incluida la atención a un señor de aproximadamente 75 años. Estaba mal, no quería comer. Platicábamos con él y le dábamos ánimo. Solo íbamos sábados y domingos. El señor tenía una larga estancia en el hospital. Había ya sufrido la amputación de un brazo y un pie. Siempre nos decía, "Gracias, muchachos", con una voz cansada. Cada fin de semana
Al regresar, seguíamos encontrándolo, hasta que varias semanas después, el médico responsable por fin lo dio de alta. Nos sentimos felices por él. Nos quedaban solo 2 semanas de práctica, cuando nuestro jefe nos envió a urgencias. Nos llevamos una gran sorpresa cuando reconocimos esa cansada voz, diciéndonos: ya regresé, muchachos. Su situación se había complicado. De pronto, agravó alarmantemente. El médico nos indicó que el paciente era un RCP-3. Significa que él rechazó maniobras de reanimación. Lo vimos morir ante nosotros y nos sentimos horriblemente. A pesar de llegarse nuestra hora de salida, no la respetamos, pues el señor recién había fallecido y nos dispusimos a prepararlo. Llevamos su cuerpo a patología para esperar la carroza fúnebre. Mis compañeros se marcharon sin esperarnos, pues mi amigo y yo nos demoramos. Pasamos a cambiarnos al vestidor y al momento de voltear a la puerta para salir, vi una sombra completamente negra. Mi amigo me preguntó: ¿estás bien? Un escalofrío nos invadió. Solo pude decir: ¿estás viendo lo mismo? Él asintió. Quedamos paralizados. Al voltear de nuevo y ver el espejo del vestidor, estaba reflejada esa sombra negra. Giramos asustados hacia la puerta. Esta sombra pasó frente a nosotros, en medio de ambos. No soportamos más. Salimos corriendo de ahí, con un miedo indescriptible. Nuestro servicio terminó una semana después, pero no volvimos a entrar a ese lugar, sitio donde se nos permitía bañarnos o cambiarnos. No sabemos qué fue realmente. Historia compartida por Lowani. Hola, les contaré una anécdota breve, pero real, que le sucedió a mi papá. Mi padre padecía una enfermedad cardíaca. Tuvo 4 cirugías a corazón abierto en diferentes años, por lo que casi vivíamos en el hospital. En una de las tantas veces en que se encontraba internado, ya de madrugada, el catéter por donde pasaba el medicamento se bloqueó, quizá por algún mal movimiento al dormir, y la sangre empezaba a regresarse por la manguerita. Él tocó el timbre para que una enfermera fuera a auxiliarlo. Llegó la enfermera, cambió la aguja, y le colocó de nuevo el medicamento. Fue bastante amable con él. Lo único que le pareció muy extraño es que ella casi no hablaba y sus manos eran muy frías. Cuando llegó la hora en que las enfermeras pasaban a revisar a los pacientes, una de ellas le preguntó a mi papá qué es lo que había sucedido, puesto que las sábanas estaban manchadas de sangre. Él les respondió: pues se tapó el catéter y su compañera me lo cambió. Las enfermeras se voltearon a ver desconcertadas y comenzaron a hacerle más preguntas. ¿Cuál enfermera? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo vestía? Pero no le dijeron nada más, quizá para no asustarlo. Pero, al amanecer, ya se había esparcido entre las enfermeras, doctores y afanadores lo que había pasado. Lo supimos ya que un trabajador de limpieza le preguntó directamente: ¿que le tocó que lo tendiera a la planchada? Mi papá, extrañado, le contestó: ¿de qué me hablan? Sin agregar más, el trabajador y sus compañeros se retiraron. Después, las enfermeras le contaron sobre la famosa planchada, una enfermera que en vida fue muy mala con sus pacientes y murió, pero ahora regresa al hospital a hacer el bien. La verdad es que mi papá lo único raro que notó fue el peculiar frío de sus manos y lo callada que era. Sin embargo, el suceso causó temor entre las enfermeras y doctores. Creo que mi papá no se habría asustado de no haber sabido esta historia. En los hospitales suceden infinidad de cosas. Espero seguir participando, ya que a mí sí me han sucedido muchas cosas sobrenaturales. Pasen linda noche. Sigue a Lowani en Instagram. Te dejamos el enlace en la descripción.